Puede el eco de antiguas piedras susurrar más fuerte que el rugido de los motores modernos. En el corazón de Cádiz, donde el sol besa las murallas y el Atlántico canta viejas leyendas, la Alquería Dorada se erguía como un testimonio del tiempo. Sus calles, laberintos empedrados, olían a sal, a jazmín y a la fritura de pescado fresco que emanaba de la taberna de don Anselmo. Aquí la vida transcurría con la cadencia de las olas, hasta que el primer temblor de lo nuevo amenazó con quebrar su alma centenaria. La doctora Elena Herrera conocía cada grieta y cada historia de la alquería. A sus 42 años, su nombre era sinónimo de la preservación del patrimonio andaluz. Sus ojos, tras unas gafas de montura discreta, no solo veían edificios, sino las vidas tejidas en ellos. Su elegancia natural y su serenidad ocultaban una voluntad de acero, forjada en batallas previas contra la piqueta insensible del progreso. Una diminuta cicatriz en su sien, recuerdo de una caída escalando los picos de Europa en su juventud, era un recordatorio constante de que las caídas preceden a la superación. Los rumores llegaron como una brisa malsana, escurridizos al principio. Se hablaba de un proyecto de revitalización, de inversores con nombres extranjeros y promesas brillantes. Luego aparecieron ellos, los halcones negros. Motocicletas de gran cilindrada, negras como la noche, cuyo estruendo profanaba la quietud de las siestas y las tertulias al atardecer. Sus pilotos, cubiertos de cuero y con miradas que no invitaban a la conversación, comenzaron a ser una presencia constante, un oscuro presagio. Don Anselmo, cuya taberna El Ancla Dorada era el confesionario no oficial del barrio, fue uno de los primeros en sentir la presión. Su rostro curtido, mapa de 70 años de sol y salitre, se ensombreció al relatarle a Elena la visita de unos hombres trajeados, de sonrisa gélida y acento forastero, que le hicieron preguntas extrañas sobre la antigüedad de su licencia y el valor real de su local. Ofrecieron cifras que eran un insulto a la memoria de su abuelo, fundador del establecimiento. «Quieren barrernos, Elena», concluyó con una mezcla de rabia y resignación. Elena escuchaba, su expresión tranquila apenas velando la tormenta que se gestaba en su interior. Recordó una batalla similar años atrás, un proyecto soñado que se desvaneció entre las garras de la especulación desalmada. Aquella derrota le había enseñado que la pasividad era el mejor aliado de la injusticia. «No, Anselmo», replicó con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su mirada. «No mientras podamos respirar y pensar. La alquería no es solo un conjunto de edificios viejos, es nuestro hogar, nuestra identidad. Y eso no tiene precio». Pocos días después, el anuncio oficial cayó sobre la alquería como una losa. Desarrollos Globales Horizonte, DGH, una corporación con sede en un reluciente rascacielos de la nueva zona financiera de la ciudad, presentaba su maqueta, un complejo de apartamentos de lujo, un hotel boutique y tiendas exclusivas. El nombre de Ricardo Montoya, CEO de DGH, comenzó a circular. Un hombre de origen mexicano, decían, con fama de convertir en oro todo lo que tocaba sin importar el coste humano o patrimonial. La revitalización implicaba la demolición de 2/3 de la alquería. Las compensaciones ofrecidas a los vecinos eran irrisorias, calculadas para empujarles a una rendición rápida. Y para acelerar esa rendición, los halcones negros intensificaron su campaña. Su líder, un hombretón al que solo se conocía como Sombra y cuyo rostro parecía tallado en granito, dirigía las operaciones con una eficiencia brutal. Las motos ya no solo rugían, bloqueaban accesos. Sus pilotos observaban con fijeza intimidante los negocios, las ventanas de las casas. La tensión se adhería a las paredes encaladas como la humedad del mar. Elena convocó la primera asamblea de vecinos en el patio del centro cívico, un espacio que ella misma había ayudado a restaurar años atrás. Acudieron más de 100 personas, sus rostros reflejando una mezcla de miedo, ira y una incipiente desesperación. Unos pocos, los más jóvenes o los más endeudados, consideraban la oferta de DGH como una salida. La mayoría, sin embargo, sentía que les estaban arrancando el alma. «No nos equivoquemos», comenzó Elena, su voz clara y resonante llenando el patio. Se había quitado las gafas y sus ojos recorrían la multitud. Lo que DGH nos ofrece no es progreso, es desahucio con palabras bonitas. Su revitalización es un eufemismo para la especulación más salvaje. Conocen el valor de este suelo, pero desprecian el valor de nuestras vidas, de nuestra historia. Desgranó con precisión arquitectónica y legal las falacias del proyecto de DGH, el impacto real sobre el tejido social, las infravaloraciones flagrantes.
Un joven levantó la mano. Era Mateo Linares, estudiante de último año de Derecho, nacido y criado en la Alquería. Sus ojos brillaban con idealismo. «Doctora Herrera, yo puedo ayudar con la investigación legal. Conozco bien las leyes de urbanismo y patrimonio». Elena le sonrió, un gesto que iluminó brevemente su semblante serio. «Gracias, Mateo. Toda ayuda es crucial». Fue el comienzo. La resistencia de la Alquería Dorada había encontrado a su estratega, y ella había encontrado a su primer alférez. Pero Ricardo Montoya y Sombra apenas comenzaban a mostrar sus cartas. La partida por el alma de Cádiz no había hecho más que empezar, y el tablero era un laberinto de calles antiguas donde cada piedra susurraba historias de resistencia. La maquinaria de DGH, acostumbrada a allanar resistencias con la misma facilidad con que sus excavadoras demolían edificios, no esperaba encontrar un hueso tan duro de roer en la Alquería. Ricardo Montoya, desde su despacho panorámico en la torre de cristal que dominaba la bahía, revisaba los informes con creciente irritación. La arquitecta Herrera, una idealista local, una mosca molesta, había lidiado con docenas como ella en su carrera. Un poco más de presión, pensó, y cedería, como todos. Sombra recibió nuevas órdenes. La presión debía ser constante, asfixiante, pero siempre al borde de la legalidad manifiesta. Los halcones negros se convirtieron en una plaga motorizada. Sus carreras nocturnas eran ahora un ritual diario, el estruendo de los motores rebotando en las estrechas calles, impidiendo el descanso, crispando los nervios. Los negocios de quienes se mostraban más vocales en las asambleas comenzaron a sufrir incidentes. Una mañana, la fachada de la panadería de Lola apareció con unas pintadas obscenas, difíciles de limpiar, que parecían obra de vándalos comunes. Otra, la cerradura de la librería de don Federico, fue manipulada, obligándole a cerrar mediodía. Pequeños actos, pero con un mensaje claro. La vigilancia era ostensible. Siempre había un par de halcones apostados en alguna esquina, observando, tomando notas mentales. Elena, Mateo y una nueva aliada inesperada, Carmen Ríos, formaron el núcleo duro de la resistencia. Carmen era una periodista de investigación jubilada, residente en el barrio, de lengua afilada y una red de contactos que se extendía por toda la ciudad. Inicialmente escéptica. Montoya tiene el dinero y el poder, querida. Es una batalla perdida. La tenacidad de Elena y un encuentro particularmente desagradable con Sombra, quien intentó intimidarla con una cercanía física amenazante cuando ella le tomó una fotografía, la hicieron cambiar de opinión. Estos matones de 3 al cuarto y su jefe con ínfulas de virrey necesitan una lección de humildad, le dijo a Elena, sus ojos brillando con una vieja llama combativa. El trío trabajaba incansablemente. Mateo se sumergió en un mar de ordenanzas municipales, planes urbanísticos y registros mercantiles. Buscaba cualquier fisura legal, cualquier permiso dudoso, cualquier conexión sospechosa en el entramado empresarial de DGH. Descubrió que Montoya había utilizado empresas pantalla en proyectos anteriores para minimizar impuestos y eludir responsabilidades medioambientales. No era ilegal per se, pero dibujaba un patrón de conducta poco ético. Carmen, por su parte, desempolvó su vieja agenda. Consiguió hablar con un arquitecto que había trabajado para DGH y había sido despedido tras cuestionar la seguridad estructural de un proyecto en el extranjero. Obtuvo testimonios de pequeños empresarios de otras ciudades que habían sido arrollados por la apisonadora de Montoya. Nada que constituyera una prueba judicial irrefutable de coacción en el caso de la Alquería, pero sí material suficiente para un reportaje demoledor sobre las prácticas empresariales de DGH. Elena coordinaba, analizaba y sobre todo mantenía alta la moral de la comunidad. Organizaba reuniones informativas semanales, no ya en el centro cívico, sino en la taberna de don Anselmo, convertida en cuartel general improvisado. Cada acto de intimidación de los halcones negros era meticulosamente documentado. Fotos tomadas con disimulo, vídeos grabados desde ventanas, testimonios jurados de los afectados. Necesitamos un arsenal de pruebas, les decía. Nuestras únicas armas son la verdad y la ley. Montoya, informado por Sombra de la creciente organización de los vecinos, decidió que era hora de un acercamiento personal con la cabecilla. Citó a Elena en las oficinas de DGH. El contraste era brutal. La calidez y la historia de la alquería contra la frialdad impersonal del acero y el cristal. «Doctora Herrera», comenzó Montoya, su voz suave, casi meliflua, mientras le ofrecía un café que ella declinó. «He seguido con interés su participación cívica.
Admiro su pasión, de veras, pero la alquería, tal como está, es un anacronismo. Nosotros ofrecemos futuro, prosperidad. Le habló de un nuevo proyecto, un museo de arte contemporáneo en otra ciudad, un puesto de directora de diseño hecho a su medida. Abandone esta peña cruzada local, Elena. Piense en su carrera, en las cosas grandes que podría hacer. Elena lo escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando Montoya terminó, ella respondió con calma. Señor Montoya, usted confunde valor con precio. La alquería tiene un valor incalculable para quienes vivimos en ella, un valor que sus cifras no pueden medir. Y mi carrera está perfectamente alineada con mis principios, que no incluyen vender el alma de mi ciudad al mejor postor. Se levantó. No tenemos nada más que hablar. La negativa de Elena enfureció a Montoya. La arquitecta no solo era un obstáculo, sino un desafío personal a su poder. Que Sombra les haga sentir el verdadero significado de la presión, ordenó. Los halcones negros recibieron carta blanca para ser más agresivos, siempre evitando la violencia física directa que pudiera acarrear consecuencias legales graves e inmediatas. Comenzaron a organizar concentraciones espontáneas de motos frente a los negocios más emblemáticos del barrio durante las horas de mayor afluencia, bloqueando la entrada de clientes, generando un ruido infernal. El mercado central, corazón palpitante de la alquería, sufrió varios de estos asedios motorizados. Las ventas cayeron. El miedo comenzó a hacer mella en los más vulnerables. Algunos comerciantes empezaron a hablar de aceptar la oferta de DGH. Elena sabía que estaban entrando en una fase crítica. La moral de la comunidad flaqueaba. Necesitaban una victoria, por pequeña que fuese, o una nueva estrategia. Fue entonces cuando se anunció la gran noche de San Juan, la fiesta más importante del barrio, con sus hogueras, su música y su alegría ancestral. DGH vio la oportunidad perfecta para asestar un golpe psicológico devastador. Los halcones negros irrumpirían en la fiesta, demostrando quién mandaba realmente en la alquería. Pero Elena, Mateo y Carmen también vieron una oportunidad. Si quieren un escenario, se lo daremos, dijo Carmen con una sonrisa lobuna. Pero el guión lo escribiremos nosotros. La preparación para la noche de San Juan en la Alquería Dorada se llevó a cabo con una mezcla de fervor festivo y una tensión subyacente que se palpaba en el aire salado. Mientras los vecinos colgaban farolillos de colores y preparaban las sardinas para los espetos, el equipo de Elena trabajaba a contrarreloj. Mateo había conseguido compilar un vídeo impactante. Secuencias de las intimidaciones de los halcones negros, intercaladas con testimonios anónimos pero desgarradores de vecinos y comerciantes, y gráficos que mostraban la abismal diferencia entre las tasaciones de DGH y el valor real de mercado, además de extractos de las ordenanzas de protección patrimonial que DGH pretendía ignorar. Carmen, por su parte, había movido sus hilos. Tenía apalabrada la colaboración de una conocida periodista de un medio digital nacional independiente, famosa por su periodismo de investigación sin concesiones. La historia de la alquería, con todos sus ingredientes de lucha comunitaria contra el poder corporativo, era material de primera. Estaban listos para lanzar la exclusiva en el momento preciso. Elena se encargó de la logística más delicada, conseguir un proyector potente y una pantalla improvisada pero visible para la plaza principal, donde se celebraría el grueso de la fiesta. También se aseguró de que varios vecinos de confianza estuvieran listos para grabar con sus móviles desde diferentes ángulos cualquier incidente que pudiera ocurrir. La estrategia era clara: convertir la propia demostración de fuerza de los halcones en la prueba más flagrante de sus tácticas y de la prepotencia de DGH. Llegó la noche de San Juan. La plaza bullía de gente. El olor a sardinas asadas se mezclaba con el del romero quemado en las pequeñas hogueras simbólicas. La música tradicional andaluza invitaba al baile. Por un momento, la alquería pareció olvidar la amenaza que se cernía sobre ella. Pero Elena no olvidaba. Desde un discreto segundo plano, cerca del escenario donde una banda local comenzaba a tocar, observaba los accesos a la plaza. Poco después de las 10, el rugido familiar rompió el encanto. Como una bandada de aves carroñeras, los halcones negros irrumpieron en la plaza. Eran más de 20, liderados por Sombra, quien lucía una sonrisa de suficiencia. Comenzaron a rodear la zona central, acelerando sus motores, ahogando la música, sus faros barriendo a la multitud como reflectores de un campo de prisioneros. El ambiente festivo se heló.
La gente se encogió buscando la protección de los soportales. Algunos niños comenzaron a llorar. Sombra detuvo su moto en el centro de la plaza, sus hombres formando un círculo amenazante a su alrededor. Se quitó el casco, revelando una expresión de triunfo brutal. Era el dueño de la noche, el dueño del miedo. Fue entonces cuando Elena se movió. Con una calma que parecía irradiar de su interior, subió al pequeño escenario, tomó el micrófono destinado al cantante y con voz firme, que se amplificó por encima del ralentí de las motos, dijo: «Buenas noches, Sombra. Buenas noches, halcones negros. Han venido a nuestra fiesta. Supongo que para quedarse». Sombra la miró, sorprendido por la audacia. Una risa gutural brotó de su garganta. «Siempre nos quedamos donde nos place, arquitecta». «Me alegro», replicó Elena, «porque tenemos algo que mostrarles, algo que también queremos compartir con toda Cádiz, con toda España». A una señal suya, la pantalla que Mateo había instalado detrás del escenario cobró vida. Las primeras imágenes eran de las motos rugiendo por las calles desiertas en plena noche, grabadas desde una ventana. Luego, el rostro de un comerciante, distorsionado para proteger su identidad, relatando las amenazas veladas. Fragmentos de los planos de DGH, con las casas marcadas para demolición. El vídeo de Sombra acosando a Carmen. Cada imagen, cada sonido, era una acusación. La multitud, inicialmente paralizada por el miedo, comenzó a murmurar. Los móviles se alzaron, grabando la pantalla, grabando a los halcones, cuya arrogancia comenzaba a resquebrajarse. Sombra miraba la pantalla con incredulidad, luego a Elena, su rostro congestionado por la furia. Intentó gritar algo, pero su voz fue ahogada por el clamor creciente de los vecinos, que ahora, viendo las pruebas de lo que todos habían sufrido en silencio, encontraban una voz colectiva. «Esto», continuó Elena, su voz ahora cargada de una emoción contenida, «esto es lo que Desarrollos Globales Horizonte llama progreso, intimidación, acoso, desprecio por nuestra ley y nuestro patrimonio. Ricardo Montoya cree que puede comprar o silenciar a una ciudad entera, pero se equivoca». En ese preciso instante el móvil de Carmen vibró. La periodista del medio nacional le confirmaba: «Estamos en directo. La historia está explotando online». Carmen levantó el pulgar hacia Elena. Sombra, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, hizo un gesto a sus hombres para que aceleraran los motores, para crear más caos, para dispersar a la gente. Pero era tarde. Las sirenas de la policía local, esta vez en un número considerable, comenzaron a oírse, cada vez más cercanas. Alertados por decenas de llamadas de vecinos y, sin duda, por la súbita notoriedad que el caso estaba adquiriendo en tiempo real gracias a la difusión mediática, los agentes llegaron preparados. Rodearon la plaza, bloqueando las posibles salidas de los halcones. Un inspector, megáfono en mano, ordenó la disolución inmediata de la concentración ilegal y el cese de la alteración del orden público. No hubo disparos, no hubo violencia desmedida. Simplemente la autoridad, respaldada ahora por la evidencia pública y la presión social, actuando con una contundencia que antes había faltado. Sombra y una docena de sus halcones más agresivos, aquellos que se resistieron o intentaron una huida temeraria, fueron detenidos. Sus motos, antes símbolos de su poder, fueron inmovilizadas, algunas incluso confiscadas por conducción peligrosa manifiesta y falta de documentación en regla. La arrogancia de Sombra se desvaneció por completo cuando sintió las esposas en sus muñecas bajo la mirada de cientos de vecinos que ya no sentían miedo, sino una fría y justa indignación. Elena observó la escena desde el escenario, el micrófono aún en su mano. La música había cesado, pero un nuevo sonido llenaba la plaza, el murmullo de alivio y victoria de una comunidad que había encontrado su voz y su fuerza. La alquería dorada había resistido. La batalla por su alma, librada con inteligencia y coraje en lugar de acero, acababa de inclinarse decisivamente. El amanecer siguiente encontró la alquería dorada en un estado de resaca emocional, pero con una nueva luz en sus calles. Las noticias sobre los acontecimientos de la noche de San Juan corrían como la pólvora. Los titulares de los medios digitales y las radios locales hablaban de la rebelión de la alquería y la arquitecta que desafió al gigante. El vídeo proyectado en la plaza se había vuelto viral, y la periodista contactada por Carmen preparaba un reportaje a fondo que prometía sacudir los cimientos de DGH. Ricardo Montoya, en su Torre de Marfil, se enfrentaba a la peor crisis de relaciones públicas de su carrera. Su teléfono no dejaba de sonar,
Inversores preocupados, abogados aconsejando cautela, incluso llamadas de políticos locales que hasta hacía poco le ofrecían alfombras rojas y que ahora marcaban distancias. El proyecto de la Alquería Dorada se había convertido en un símbolo de la especulación depredadora y las tácticas mafiosas. Las consecuencias no se hicieron esperar. El Ayuntamiento de Cádiz, bajo una inmensa presión popular y mediática, anunció la suspensión cautelar de todos los permisos concedidos a DGH para el proyecto de la Alquería, alegando la necesidad de investigar las graves denuncias sobre coacción e irregularidades. Se abrió una investigación formal sobre las prácticas de la corporación. Para Sombra y los halcones negros detenidos, las cosas tampoco pintaban bien. Aunque los delitos por los que fueron arrestados inicialmente, alteración del orden público, conducción temeraria, resistencia a la autoridad, no acarrearían largas condenas, la acumulación de denuncias previas por acoso e intimidación, ahora respaldadas por las pruebas videográficas y testimoniales que Elena y su equipo habían recopilado, prometían un calvario judicial. El aura de impunidad de los halcones negros se había hecho añicos. Otros miembros del club, Asustis, desaparecieron de la ciudad. En la Alquería la victoria se saboreaba en cada esquina. Don Anselmo proclamó barra libre de fino en el Ancla Dorada durante todo el día. Mateo Linares, convertido en un héroe local entre los jóvenes, era asediado por preguntas sobre los aspectos legales del caso. Decidió, con una nueva convicción, que especializaría su carrera en derecho urbanístico y la defensa de los derechos ciudadanos frente a los abusos corporativos. Carmen Ríos, sintiendo renacer su vocación periodística, comenzó a trabajar en un libro sobre la lucha de la alquería, un manual de resistencia ciudadana. Elena, aunque exhausta, sentía una profunda satisfacción. Había llamadas que atender, reuniones con abogados, entrevistas con la prensa, que ahora la buscaba con avidez. Pero encontraba momentos para pasear por su barrio, para ver los rostros de sus vecinos, donde el miedo había sido reemplazado por una dignidad fortalecida. Le ofrecieron candidaturas políticas, puestos en fundaciones. Ella sonreía y agradecía, pero su lugar, por ahora, seguía estando allí, con su gente, asegurándose de que la victoria no fuera efímera. Meses después, la estocada final para DGH llegó. La investigación municipal, sumada a las pruebas aportadas por el equipo de Elena y la presión de organizaciones de defensa del patrimonio a nivel nacional, concluyó que el proyecto de Montoya presentaba graves irregularidades y era incompatible con la protección integral de la Alquería Dorada. El proyecto fue cancelado definitivamente. Ricardo Montoya, enfrentando múltiples demandas y con su reputación internacional por los suelos, vendió sus participaciones en DGH España y desapareció del panorama empresarial del país. Se rumoreaba que había regresado a México, buscando aguas menos turbulentas. La Alquería Dorada no solo se había salvado, sino que había renacido. El ayuntamiento, como gesto de reparación y reconocimiento, aprobó un plan especial de rehabilitación para el barrio, esta vez diseñado con la participación activa de sus vecinos y bajo la supervisión técnica de Elena Herrera. Se restauraron fachadas, se mejoraron las infraestructuras respetando la traza histórica y se crearon nuevos espacios comunitarios. Una tarde de primavera, un año después de la noche de San Juan, Elena estaba sentada en la terraza de El Ancla Dorada, disfrutando de una copa de manzanilla con don Anselmo, Mateo y Carmen. La plaza estaba llena de vida. Niños jugando, artesanos trabajando en sus talleres,